Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos el tema Costa Rica, narcoestado, para lo cual cuento con un invitado especial en el estudio, el señor Vladimir de la Cruz de Lemos, politólogo e historiador, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Vladimir, por su presencia. No, muchas gracias por la invitación, sobre todo para tratar un tema tan delicado y tan importante hoy para la sociedad y el pueblo costarricense. Y con tantos matices políticos, aparte de la cuestión económica propiamente de esta actividad. También contaremos con entrevistas con la diputada de la República, Sofía Guillén Pérez, y el profesor investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, Hugo Vargas González. Antes de arrancar con el programa de hoy, veamos la editorial de esta semana, llamada De estudiantes a narcotraficantes. Buenas noches. Los graves recortes a la educación pública no solo amenazan el desarrollo académico de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también su bienestar integral y su futuro. Estamos ante una crisis que no podemos ignorar. Las noticias nos muestran una realidad devastadora, jóvenes involucrados en actividades criminales y lo más alarmante, niños de apenas 10 años siendo captados por el narcotráfico. Estudiantes que deberían estar en las aulas aprendiendo y construyendo un futuro mejor, hoy están en las calles robando o vendiendo drogas. La reducción de recursos destinados a la educación pública no es un simple ajuste fiscal, es una decisión que tiene repercusiones profundas y duraderas en el tejido social de nuestra comunidad educativa. Los datos son claros. Según el semanario Universidad, en los últimos 6 años, la disminución del presupuesto para becas ha ido de la mano con una baja significativa en la matrícula escolar. Sin embargo, las autoridades insisten en justificar esta caída atribuyéndola únicamente a la baja natalidad. Lo que no mencionan es que solo en el 2023, más de 23,000 estudiantes fueron expulsados del sistema educativo formal. Las autoridades eluden la responsabilidad que tienen con las generaciones futuras y además le recortan las oportunidades a quienes las necesitan en el presente. Sin un entorno educativo que promueva habilidades críticas y oportunidades de crecimiento, muchos niños y adolescentes se encuentran atrapados en un ciclo de pobreza, exclusión y desesperanza. Cuando las aulas se quedan sin recursos, los estudiantes quedan expuestos a opciones peligrosas que, aunque ilegales, les ofrecen una salida momentánea. Al desmantelar el sistema educativo, estamos despojando a nuestros jóvenes de sus sueños y de las herramientas necesarias para construir un futuro distinto. Nuestros niños y jóvenes no pertenecen a las calles. Su lugar está en las aulas aprendiendo, creciendo, soñando. Por eso debemos proteger la educación pública. No le recorten las alas a nuestros estudiantes. Déjenlos volar lejos del narcotráfico y hacia un futuro lleno de oportunidades. Serían necesarios 4 estadios nacionales para que entren los 122,000 estudiantes a los que el gobierno les quitó la beca Avancemos. Recortar el presupuesto de la educación pública y recortarle las alas a la niñez. No les recorten las alas a la educación pública. Una campaña de APSE. Para iniciar con el tema de esta noche, debatiendo si realmente existe algún vínculo entre gobierno y narcotráfico, le quiero hacer la consulta a don Vladimir acerca de cuál es el pasado que existe de este tipo de incidencias de temas de narcotráfico en la política. Le consulto propiamente porque se sabe en Costa Rica que el Partido de Liberación Nacional ha recibido acusaciones de haber estado vinculado con presuntos narcotraficantes, como los casos de Caro Quintero, Ricardo Allen, etc. ¿Existen vínculos efectivamente de este tipo de actividades, no solo del narco, digo yo, de actividades ilícitas que muevan los hilos económicos y la intención política de los gobiernos? Si se trata de escándalos de gobierno en abuso del ejercicio del Poder Ejecutivo
y de las instituciones del Estado habría incluso que irse más atrás, porque en época del gobierno de Francisco Orlich, aquí hubo un caso famoso sobre un hindú, Sabundra, que digamos hizo un mal uso, un abuso o una estafa, digámoslo así, del Banco Anglo. Ahí fue el primer escándalo importante que yo podría recordar. Después, en el gobierno de don Pepe Figueres, el caso de Vesco, ¿verdad? Que era un personaje turbio, un personaje que se movía no necesariamente en el ámbito del narcotráfico, pero sí de los grandes negocios y ese tipo de cosas, que Carazo lo sacó del país. Después de eso vino el problema de la guerra en Nicaragua, cuando los Estados Unidos desarrolló una política de traer droga desde Irán para Centroamérica, para que esa droga se vendiera aquí en Centroamérica y con esa plata se financiara a los grupos contrasandinistas que ya estaban en el gobierno, el caso Irán Contras, como se llama, que fue muy escandaloso en Estados Unidos, que incluso ubicó a John Hull, uno de los financistas de esas prácticas, aquí en Costa Rica, un finquero que estaba ahí en el norte con toda la infraestructura para desarrollar la corrupción, él como funcionario también de la CIA, que era, y obviamente metiendo droga en Costa Rica. Cuando uno piensa que se mete la droga en Costa Rica, no es que llega solo a los grupos que están ahí vendiendo armas, es que llega a otros sectores de gobierno y a otros sectores empresariales y financieros que, digamos, puede ser que avalen eso, lo protejan, porque alguna ganancia sacan, aunque no sea de manera directa. En la época de los años 70, 60, final de los 60 y 70, se introdujo en Costa Rica el LSD y otras drogas con el ánimo de penetrar a los movimientos estudiantiles y a los jóvenes para apartarlos de las protestas contra la guerra en Vietnam. Pero esos eran, digamos, caminos de penetración de drogas y ese tipo de cosas que no tocaban estructuralmente el Estado y a los grandes jefes políticos del país y eso, ¿verdad? La marihuana era una droga, digamos, que se sabía que circulaba en el país, pero tampoco era de un uso muy masivo, sino que era casi selectivo y oculto, ¿verdad? Cuando yo era niño me llevaban al Museo Nacional, en la década del 50, al sótano, y ahí tenían un sótano oscuro con dos policías con unos M1 ahí, con unos rifles cuadrados al frente de una vitrina, y al fondo había una matilla de marihuana. Y con eso nos llegaban a nosotros a asustar un poco a los niños, ¿verdad? Eso para indicarle esa situación de estas cosas. Después de los 80, ya con la traída de la droga de Irán y todo eso se hizo más generalizado, porque durante toda esa década se permitió financiar movimientos de ese tipo, además de que se financiaba el tráfico de armas y un montón de cosas más. Y eso se fue quedando ahí, y hubo gente que empezó a hacer negocios alrededor de eso. En los gobiernos posteriores ya hubo controles de eso, incluso porque cuando llegó Óscar Arias al gobierno en el 86, cerró las puertas de los establecimientos militares que habían aquí en Costa Rica, extranjeros de los Estados Unidos y eso, y de alguna manera bloqueó la traída de la droga de Irán y bloqueó los negocios que podían hacerse eso, pero ya el negocio de las armas estaba, y es cuando Óscar también impulsa los esquipulas y la paz en Centroamérica, y eso mete otro frenazo, pero no frena los mecanismos y tentáculos que ya se habían establecido y que estaban ahí desarrollándose. A Óscar Arias después lo vincularon, no a él, a un funcionario de su gobierno, Allen, lo vincularon con actividades del narco, que después lo tuvieron preso y lo capturaron y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese fue como el caso más sonado en ese momento, pero era un caso de un funcionario, no era un caso de gobierno. Es que ahora tenemos una situación que es de gobierno narco, donde se siente que es el gobierno, no es una persona, es una instalación en toda la estructura del Estado costarricense, por eso se dice narcoestado, pero si hay un narcoestado es porque hay un narcogobierno, es decir, autoridades de gobierno que facilitan los negocios, los autorizan o los amparan o forman parte de todo eso. Usted nos señala un tema muy delicado, don Vladimir, y es qué tanto ha incidido el narcotráfico dentro de la estructura del Estado propiamente. Lo vemos en este momento, vemos algunas situaciones que realmente son sospechosas,
como el desmantelamiento del sistema de guardacostas, que se está discutiendo por el traslado de los guardacostas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, zonas más alejadas, de las cuales son las del ingreso de las drogas. La caída en los decomisos, que es una cuestión, ya se llevan ciertos índices, indicadores de cuánto estaba más o menos capturando Costa Rica a la hora de hacer los tanteos de los barcos, y un momento u otro hay una caída importante, aparte que hay reportes de que siguen llegando barcos llenos de droga a Europa. El desfinanciamiento del OIJ, y a la vez también se ven algunas figuras políticas que juegan un papel que podría ser muy sospechoso, como es el caso de Celso Gamboa, quien pasó de magistrado a defensor de algunos sectores que están vinculados al narcotráfico. ¿Cómo podemos interpretar estos fenómenos, don Vladimir? ¿Han sido orquestados para favorecer al crimen organizado desde una estructura política o son simplemente coincidencias? Vamos a ver, el problema de los abogados es que cumplen una función de defender clientes. Y en el ámbito penal hay clientes que son, digamos, de muy mala fama, para decirlo así, y los abogados que defienden a esos posibles delincuentes a veces se llenan de la mala fama, ¿verdad? Y tienen, digamos, un derecho desde el punto de vista procesal y de derechos humanos y jurídicos, las personas, de ser defendidas. Y en teoría jurídica, de ser defendidas como inocentes hasta que se demuestre que son culpables. Por supuesto que pueden haber personajes, como el que usted menciona, que son importantes en la estructura del gobierno, que han sido importantes, y que después pasan a ser defensores de personajes tachados de narco o tachados de cierta delincuencia internacional, etcétera. Bueno, ese es su papel de abogados y eso les pone muy mala fama. El punto sería determinar, no que este abogado que usted menciona o cualquier otro que defienda delincuentes y narcotraficantes lo haga, sino si esos abogados terminan siendo asesores de ministros de seguridad, asesores de viceministros de seguridad, asesores de directores de seguridad, asesores del aparato de seguridad del Estado en cualquiera de sus policías, donde ahí sí podrían influir negativamente para, digamos, facilitar la defensa de las personas que los contratan, o para facilitar, si estuvieran involucrados, en los caminos del trámite de las drogas. Ese sería el peligro, ¿verdad? Pero eso podría hacer, entonces eso habría que ver, eso para ponerlo más fácilmente, eso es más fácil de determinar porque hay una gran cantidad de delincuentes, presuntos delincuentes de ese tipo, que tienen sus abogados, y lo que se puede hacer es investigar a esos abogados a ver qué influencia tienen, ahora sí, en las estructuras del Estado. Ese sería el punto para determinar eso que usted me dice. Pero más allá de los abogados, de estas políticas propiamente... Acuérdese del caso de Leonel Villalobos. Ajá. Casi llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa y terminó preso, y ha sido preso 2 o 3 veces. Recientemente hasta hizo una cochinadilla de robarse $200 en un decomiso de platas, una cosa así, que lo capturaron en una cámara. Esto para señalarle, digamos, que eso alcanza a estructuras políticas en ese momento parlamentarias y de alto nivel en el Partido Liberación Nacional. Bueno, en Liberación Nacional han habido casos así y han sido más sonados. En la Unidad Social Cristiana no han habido casos sonados, ¿verdad? Ese es el punto. Y en otros partidos tampoco, pero en el caso de Liberación sí han habido clarinetes y tambores de vez en cuando hay algún caso de esta naturaleza. Pero eso marca el Partido Liberación Nacional. Bueno, ese es un detalle que habría que discutir, porque el hecho de que haya personas involucradas en el tráfico de drogas, en la defensa de los narcodelincuentes, todo ese tipo de cosas, no quiere decir que el partido esté en eso. Son las personas de esos partidos que se la juegan y viven de eso, ¿verdad? Entonces habría que tener mucho cuidado, porque aquí también se ha lanzado la imagen negativa de todo lo político, de todos los partidos, de todos los políticos en general, militantes de partidos o diputados o ministros o presidentes, o aquellos políticos que de fuera de ese escenario participan con opiniones, reflexiones. Entonces, ahorita tenemos un ataque despiadado del actual presidente tratando de destruir todo lo que es la crítica contra el gobierno, de destruir todo lo que acusa y pone en evidencia malas prácticas de gobierno, todo lo que denuncia
prácticas delictivas que se hacen desde el gobierno o que se facilitan desde el gobierno, como es no mantener los escáneres, no cuidarlos, no sancionar a quienes destruyen o dañan los escáneres que controlan la droga, hacerse los gatos bravos en eso y dejar que todo pase, llegar casi a acuerdos de que pasa la droga gruesa de cocaína y la que se distribuye en el país es la de marihuana. ¿Por qué? Porque la de la marihuana es la que paga lo que cuesta, digamos, el transporte de la otra y los beneficios que pagan. Entonces aquí hay como un negocio ya hecho de que se permite el tráfico de la droga fuerte para afuera y adentro se distribuye la marihuana, que es lo que tienen las bandas peleando entre sí aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque un kilo de cocaína puede valer aquí en Costa Rica entre $7,000 y $10,000, pero en Europa puede valer $40,000 a $50,000, entonces el negocio está ahí. Y entonces eso es lo que hay. Y Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de toda la región, compitiendo con Ecuador en bodegas latinoamericanas. Y entonces cuando uno ve ahora sí prácticas delictivas, porque son delictivas, como yo las veo, como yo las analizo, de desmantelar todo lo que es la institucionalidad que existía en Costa Rica encargada de luchar contra las drogas, entonces eso sí es altamente sospechoso, porque ahí se involucra entonces el ministro de Seguridad, el viceministro de Seguridad actual, que asume también cargos importantes, y son dos viceministro y ministro, que no hacen nada si no es por autorización del presidente. Hay que tener eso claro. Aquí lo que hace Mario Zamora y lo que hace Jiménez Steller es porque tienen aval y protección o apoyo del presidente. Ahí nadie está trabajando en eso, y porque en el caso del viceministro Steller incluso tiene 2 organismos policiales bajo su dependencia directa que son del presidente de la República, la unidad especial esa de investigación, creo que se llama, de intervención, y la otra parte de la DIS, y en ese caso son 2 policías que informan al presidente antes que al ministro de Seguridad. Sí, son y son como la SS y la SA de Hitler, para decírselo comparativamente. Ese es el peligro de esos 2 cuerpos policiales, y que son los que intervienen computadoras, intervienen personas, se hacen seguimientos, hacen un montón de cosas y también contribuyen a intimidar gente de esa manera. Entonces ahí está el peligro. ¿Y esto qué es lo que ha desmantelado? Toda la infraestructura que había en Costa Rica de la lucha contra las drogas. 3 personajes importantes, Martín, Torres y otro, que ahorita se me acaba de olvidar el nombre, que eran como los grandes jefes de la lucha contra el narco, de una experiencia enorme de años, de confiabilidad de la DEA, del departamento ese de lucha contra la droga de Estados Unidos, los desmantelaron, los sacaron, los obligaron a retirarse, a pensionarse, a otros lo obligaron a irse a trabajar a México, a la Cruz Roja Internacional, a otros lo tenían ahí medio metido en una gavetilla, y empezaron a desmantelar todo el aparato de la naval, cuando nosotros tenemos 1,020 kilómetros de costa pacífica, que es por donde entra la droga, y todo eso lo desmantelaron, Quepo, Sierpe, y todas las bases que habían ahí, los operativos navales que habían ahí. La zona de Golfo Dulce es una de las zonas estratégicas más importantes para la navegación, incluso para la gran navegación. Ahí está la base de Estados Unidos, la base donde llegan las lanchas de Estados Unidos, por el convenio militar centroamericano y por el convenio con Costa Rica. No es que ahí no hay nada de eso, no, es que ahí hay una base militar de gran peso que tenía algún juego de colaboración con los grupos que luchaban contra el narco desde Costa Rica. Y a los narcos, a los luchadores contra el narco los empezaron a sacar de ahí. Desmantelaron un equipo de casi 20 personas, lo dejaron a 5 reducidos. Y los trasladan ahí a Pocosí. Y en Pocosí, en una academia donde han falseado los datos, que no había cursos, que sí había cursos, que esto, que lo otro, y son gente de la naval que tiene que estar en la costa practicando, que tiene que estar en el mar practicando, y ahí no están haciendo nada. Y entonces uno dice, ¿y qué pasó aquí? Y sacan de Sierpe, y sacan de Golfito, y de Quepos, y de todo lado, es porque dejaron ese canal libre para la penetración de la droga en Costa Rica. Eso es lo que hay que entenderlo así, no es otra manera, es una complicidad de estos altos funcionarios de no obstaculizar la entrada de la droga, y de vez en cuando capturan algo para el anuncio, nada más, como para decir, aquí estamos luchando en esta carrera. Como para dar la apariencia. Para dar la apariencia, exactamente, así es. Es más, me han dicho a mí,
recientemente que hasta movieron la frontera, que ya el visado para entrar a Costa Rica no se hace en Paso Canoa, sino que se hace 1, 2 o 3 kilómetros adentro de Costa Rica con un edificio y todo. O sea, que hicieron casi un canal ahí seco, donde es más fácil mover droga, probablemente, si eso que estoy diciendo es cierto, porque me dicen que ese canal está hecho hasta el Caribe, que por el lado de Zigzaola también movieron la frontera un poco, y entonces ya el pasaporte no se visa ahí en Paso Canoas como era antes, sino más adentrito. Y ese más adentrito es que dejaron un canal libre de movilización de drogas y cosas así. Eso es el peligro. Sí, claro. Bueno, eso es lo que me han dicho. Yo no he podido ir ahí a la zona sur, pero sí, gente que ha ido me ha comprobado eso. Ya casi continuaremos analizando este tema. Los invitamos a que se mantengan Desde la Otra Acera. El sueño más grande de Lucy es volar. Para otros es bailar o construir grandes máquinas o edificios. Pero Lucy no tiene ni una pizca de tonta. Los humanos no pueden volar. Ella entendió que necesita de matemáticas y de física. Necesita de música para inspirarse. Lucy descubre que no todo depende de ella. Hay cosas que van más allá de la imaginación. A la educación no se le recorta. Déjenos volar. Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Antes de continuar analizando este tema, veamos las entrevistas que le realizamos a la diputada Sofía Guillén y al historiador Hugo Vargas. ¿Qué significa? Bueno, un narcoestado es un estado en el cual las altas jerarquías, los funcionarios con más altas responsabilidades están actuando de facto, conscientes o no, para favorecer o hacerle la vida más fácil al crimen organizado y al narcotráfico. En este caso podemos afirmarlo dado todas las pruebas que tenemos de que las zonas marítimas de Costa Rica, claves para el narco, se han despejado. Y además, la función del viceministro Steller en concreto nos deja una serie de dudas, porque también investigamos, y yo esto ya lo denuncié ante la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República y la Fiscalía Provida. Denunciamos nombramientos irregulares que no tienen sentido y que en la práctica son ir debilitando ese sistema. Entonces, es una cosa sistemática, no es una acción aislada ni una casualidad, es un acto sistemático en donde quienes dirigen el Estado, en este caso un poder de la República, le hace más fácil la vida al narco en este caso en concreto. Este negocio del tránsito es sumamente rentable y ahí participan una diversidad de actores. No solamente los que están involucrados en la gestión inicial, en la producción de la cocaína, sino quienes planifican las rutas, por ejemplo. Muchos de estos planificadores no son ni siquiera personas que tengan control sobre la cocaína, que ellos hayan siquiera tocado 1 gramo de cocaína en su vida. Son personas que tienen una gran capacidad logística, una gran capacidad de conocimientos en materia aduanal, en materia de ingeniería industrial. Son personas con una formación muy sólida que nadie podría sospechar que están metidos en este tipo de negocios. Y esa gente es influyente en el poder político por esas características. Entonces, habría que considerar que esa política de ir tomando decisiones sobre los controles policiales afecta esta ruta de tránsito y nos genera un cuestionamiento muy fuerte, nos obliga a considerar que algo está pasando, hacer preguntas con mucho derecho, decir, bueno, ¿por qué se está haciendo esto? Si lo que está favoreciendo es más bien ese tránsito que ve disminuido la diversidad de controles que pasan por la ruta. Bueno, en realidad hace varias semanas lo que yo empecé investigando fue el desarme de la Academia de Guardacostas, ¿no? Que antes operaba en Quepos, muy cerquita al mar, a cerca de 250 metros, y por orden del viceministro Steller fue trasladada a Pocosí, a un lugar de Guapiles de Pocosí, La Rita, en donde no hay mar, el mar más cercano está a 50 kilómetros, pero no es el mar que se puede usar, porque no se puede usar el de Tortuguero para entrenar, tienen que bajar 130 kilómetros. El resultado ha sido que la academia no puede entrenar. Entonces no se están entrenando los guardacostas, y ese fue el primer punto de alerta concreta que llega a nuestras manos por denuncias de personas que la verdad que se están jugando sus vidas y sus trabajos al hacer esta denuncia valiente, y nos la confían, y nos damos cuenta de este primer punto. Y ahora, atando cabo, durante las últimas semanas descubrimos un segundo punto, y el segundo punto es que en realidad Bahía Drake
esta zona de Sierpe, Bahía Drake, es uno de los puntos de más ingreso de cocaína por mar en Costa Rica. En Bahía Drake había una unidad especial de guardacostas. Resulta que han quitado a la unidad especial de guardacostas de Bahía Drake y la movieron a Golfito y a Quepos. Cuando esa unidad especial recibe por llamada del aéreo la notificación de que la lancha va de camino, les toma entre 1 y media y 2 horas llegar a Bahía Drake. Y ya para cuando llegan, entró a Sierpe la lancha y entró a tierra. Entonces lo que hicieron fue despejar Bahía Drake por mar. ¿Y por qué aclaro por mar? Porque el ministro lo que ha hecho es que él dice que reforzó Bahía Drake enviando gente por tierra. Pero vean qué despropósito, despejar el mar de ingreso y luego mandar a personas por tierra sin suficientes recursos a que enfrenten todo el narco que ya entró porque el mar se le despejó. Entonces, ojo, porque hay unos movimientos claves con los guardacostas. El tercer elemento que sale publicado esta semana, que todavía estamos investigando, lo tira el semanario Universidad, en donde descubre que también cerró el puesto guardacostas de Zitzaola en el Caribe Sur. Entonces resulta que estamos dándonos cuenta de que en 1 año y medio de gestión que tiene Steller, porque Steller está fungiendo como director de guardacostas sin tener los requisitos y no han nombrado a nadie oficialmente. En ese año y medio que tiene el de estar han pasado cosas súper irregulares. El resultado de facto, sea que él lo planeó o no, el resultado de facto es que se ha despejado la ruta de ingreso de la cocaína a Costa Rica por mar, y eso es gravísimo. Cuando el Estado, desde la década de los 80, con fuerza, ha ido abandonando muchas de sus funciones y sobre todo le ha ido restando ese sentido social al interés público, que es que tengamos una población educada, una población con salud, una población con oportunidades. Entonces, el abandono del Estado en esas políticas clave se expresa en una población más vulnerable. Y la población que nosotros vamos encontrando, sobre todo en ciertos espacios marginales, es una población que no logra satisfacer sus necesidades básicas, pero que además sufre la presión, sobre todo los jóvenes, las personas jóvenes, de una sociedad muy consumista. Entonces, los medios de comunicación, las redes, la interacción cotidiana presiona a estas personas para tener ciertos bienes que son caros, que generan cierto estatus, cierta condición. Pensemos en lo que es poseer celulares, lo que es poseer cierta ropa, poseer pues una moto, poseer automóvil, y esto está muy lejano para muchas de estas personas porque tienen baja escolaridad, no tienen herramientas que les permitan insertarse en el mercado laboral en condiciones competitivas. Consecuentemente, esta situación de marginalidad se traduce rápidamente en una informalidad cuando entran en el escenario laboral y no encuentran trabajo. Entonces, pues algunas personas, no pocas, una gran cantidad se dedican a ciertas actividades informales que nosotros vemos, lo que son las plataformas de transporte, de traslado de comida, traslado de personas, que son actividades legales para ellos, o sea, están trabajando honestamente, pero que no les generan recursos pues suficientes para un ahorro, para poder capitalizar y pensar a futuro. Sí, obviamente el crimen organizado, ¿no? Narcotráfico, sicariato, trata de personas, de armas, contrabando, todo esto se alimenta mucho de la desigualdad que hay en el país, ¿verdad? Obviamente las personas jóvenes que no tienen ninguna oportunidad, que no logran mantenerse en el sistema educativo, que se quedaron sin becas, que no pueden estudiar, que tienen que buscar algo para comer, que no encuentran nada. No todas, porque hay mucha gente que se mantiene honesta hasta el final y es de admirar, pero evidentemente son presa fácil del narco, ¿verdad? Le queda mucho más fácil al narco venir a intentar seducirlos con algunos billetes. Y por eso estamos viendo también tanta juventud vinculada al narcotráfico y cada vez más jóvenes. No sé si han visto las noticias, pero cada vez son edades, ya son niños, ¿verdad? ¿Qué hacer? La pregunta es compleja, pero evidentemente el Estado tiene que recuperar su rol digamos, de gestión social. El interés público está de por medio. El Estado tiene que invertir fuertemente en la educación, tiene que invertir fuertemente en la salud, tiene que brindar oportunidades a las familias para que desarrollen su cotidianidad en espacios sanos. Eso implica dar vivienda digna, implica generar comunidad
cuando hablamos de ciertas barriadas, de ciertos espacios marginales, si la comunidad no está organizada y no tiene conciencia de lo que les beneficia, en este sentido, tener seguridad, colaborar con la policía, pero generar también espacios donde los jóvenes puedan desenvolverse sanamente. Es un proceso donde claramente el Estado tiene un papel clave y donde la sociedad civil además tiene que organizarse. Para continuar analizando el tema de esta noche, si Costa Rica efectivamente es un narcoestado o si existen vínculos del gobierno con organizaciones criminales, le quiero consultar, don Vladimir. Vemos el caso actual de la investigación contra el alias Diablo en Limón, que pareciera como que la comunidad ha protegido a esa persona o al menos ha evitado su captura a la hora de no querer brindar información para facilitar su persecución de parte de las autoridades. Eso puede suceder por dos cosas. Ajá. Una, porque esos narcos metan plata en la comunidad, comprometen a la gente sencilla, necesitada, en protección. Así hacían en Colombia, por ejemplo. Y entonces los narcos pasaban a ser como reyes de la comunidad. Eso es una parte, ¿verdad? La otra es por intimidación, por miedo. El que diga algo lo mato, ¿verdad? Eso puede ser. A mí me parece que se combinan las dos cosas. El apoyo económico y la intimidación cuando es necesario hacerla, me parece. Pero le voy a poner un ejemplo. Ajá. Hace algunos meses el ministro Zamora anunció con bombos y platillos que iba a llegar a Limón con 400 policías a combatir el narco y a detener gente. Lo anunció 10 días antes de ir. Cuando movilizó toda esa gente no agarró a nadie. No hubo una sola denuncia en los tribunales de Limón. Entonces, ¿para qué anuncian que van a ir allá? Porque anunciar que va a llegar allá toda la policía a ir a capturar gente ya es darle chance para que en 10 días desmantelen todo lo que tienen que desmantelar, que en 10 días se escondan o borren rastros y desaparezcan. La otra cosa, Limón llegaron 7 u 8 carros blindados desde Honduras, altamente blindados, que se sabía que habían entrado al territorio nacional altamente blindados, porque tienen que entregar las características de ingreso de los carros. Se sabía que eran carros asociados a altos dirigentes del narco de Honduras, y llegaron a Honduras, a Limón, entraron y salieron, y después de que salieron dieron toda la información. ¿Cómo es eso? Hay una tolerancia, hay una complicidad, hay una confabulación ahí que huele mal, de autoridades militares o policiales y de gobierno, porque cuando usted me dice narcogobierno y narcoestado y narcogobierno, cuando hablamos de narcoestado hablamos generalmente de una institucionalidad, de normas, de reglas y de un montón de cosas que pueden ponerse a funcionar para que esa actividad narcodelincuencial funcione. Pero cuando hablamos de narcogobierno es porque hablamos de gente que dentro del gobierno participa directamente en la administración de ese estado narco. Como un cártel, algo similar. Póngale el nombre que usted quiera, una célula, un cártel, un vínculo, autoridades de gobierno que son los que toman decisiones para que se aflojen los controles o para que no controlen del todo y haya cierta complicidad. Es decir, narcoestado y narcogobierno son siameses, para decirlo de esa manera. El narcoestado porque es la institucionalidad y el narcogobierno porque son los funcionarios del gobierno que participan en la toma de decisiones en relación a ese narco, para que pase o no pase, para que se controle o no se controle. Usted nos señalaba un tema muy complicado, don Vladimir, y es la eventual involucramiento de estos grupos financiando actividades propiamente que debería asumir el Estado o el gobierno de la República y que deberían estar cubriendo. Y en este caso quisiera consultarle qué vínculo podría existir o qué beneficios podría obtener el narco del financiamiento de la educación pública, muy sencillo, la virtud que estamos viendo en este momento. Usted quita las becas estudiantiles, quita el transporte estudiantil, quita los comedores estudiantiles. ¿Qué hace con eso? De tirar un montón de jóvenes a la calle. Y esos jóvenes a la calle, ¿qué van a hacer? Se van a encontrar a alguien que les va a dar un teléfono celular para que les esté reportando si viene la policía, si viene tal movimiento, les dan instrucciones de lo que tienen que reportar. Y entonces ya empieza a contratar jóvenes y muchachillos ahí en las líneas del narco en distintas acciones que ellos hacen, tal vez menores, no delictivas de asesinatos y eso, pero poco a poco van ingresando en ese camino.
Y por otro lado, mete un montón de gente al trabajo informal o al desempleo real, efectivo, y entonces empiezan a menudearlos, a darles drogas para que las vendan con alguna ganancia para ellos, y cuando no entregan la ganancia, entonces matan a los muchachillos y los asesinan, como está sucediendo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando usted tiene un aparato de Estado que lo están destruyendo en esos campos especiales, es porque están metiendo un montón de gente al trabajo informal, a la informalidad, al desempleo, a la pobreza, que solo alimenta al narco, o que el narco, digamos, se alimenta de esa pobreza para sobrevivir mejor y para poder desarrollar parte de sus actividades. Entonces es una complicidad también, aquí tenemos eso. Entonces un muchachillo que no tiene esperanzas de nada, ¿qué le queda? La calle le puede dar algo que no le da el Estado, algo que no le da la sociedad, algo que no le da la vida, y le da por lo menos un motivo para vivir, aunque sea de corto plazo, ¿verdad? Y dependiendo de esa capacidad que tenga ese muchachillo o ese desempleado o esa gente que trabaja para el narco, puede tener una más larga vida o una más corta vida, dependiendo cómo funcione eso. Pero ese es el terrible problema. Y ahora tenemos la otra parte más peligrosa de todo esto, es que ese narcoestado y ese narcogobierno pueden conducir a una situación de inestabilidad política interna, como creando un sistema, un ambiente de inseguridad ciudadana. Tenemos un ambiente de inseguridad, cada vez es más inseguro, hay asaltos, hay muertes, eso se anuncia por todo lado, hay tiroteos, hay sicariatos, hay tiroteos, etcétera, ¿verdad? Y la policía no aparece, da la sensación de inseguridad. Miles de radiopatrullas, de objetos de radiopatrullas, de motos y de carros están paralizados ahí, muertos. Eso es una responsabilidad estatal. ¿De quién? Desde el ministro y de los funcionarios que tienen que ver con eso, para que esos autos no estén ahí ganando herrumbre, digámoslo así. Y entonces después hacen un planeamiento de compra de carros y tienen un montón que nunca los arreglaron. Y hay un vicio administrativo en eso terrible que para uno es, digamos, ¿cómo diría? Desconfiable de cómo sucede eso y de las autoridades que permiten ese tipo de cosas. Y entonces se va creando un clima de inseguridad, y el presidente con su discurso está contribuyendo a eso, de inseguridad, de que no lo dejan gobernar, de que hay que ir a un gobierno fuerte, no dice tiránico ni eso, pero cuando habla de tiranos y dictadores anteriores a él, que todos los presidentes fueron dictadores y tiranos en Costa Rica, que no gobernaron para el pueblo, sino que gobernaron para grupillos de esos dictadores, él está representándose como el demócrata defensor de ese pueblo, pero que necesita poder, necesita fuerza para poder resolver los problemas de que no lo dejan gobernar. Y ese camino es el más peligroso. Se lo voy a pintar así brevemente. Ese es un camino que está conduciendo a que el presidente vaya elevando el tono de que en Costa Rica se necesita un Estado fuerte, un gobernante fuerte, y se necesita actuar con poder y fuerza. Y ese ambiente podría estar orientado a crear un ambiente de tal inseguridad que el presidente en un momento determinado diga que se necesita un estado de excepción, una especie de estado de sitio, donde él pueda actuar fuertemente, ¿verdad? Incluso si tuviera que alterar, digamos, los derechos y garantías, tendría que pedir permiso a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero supongamos que él plantea el problema de la autorización fuerte. El otro problema es que están planteando de que el problema del narco ya no se resuelve solo con la policía, sino que se necesita algo más fuerte que eso. Entonces están introduciendo la venta de armas de guerra en Costa Rica, autorizada. Cuando usted vende armas autorizadamente es porque hay un negocio de armas clandestino, es porque hay un tráfico de armas. Y entonces están tapando el tráfico de armas. La fuerza pública tiene más de 600 AK y esas armas de guerra. Y las tienen y las pueden usar con un gatillo, con 2 gatillos, o para disparar en ráfagas si quieren hacerlo. En el arsenal de Costa Rica están las armas suficientes, bazucas y un montón de cosas que pueden ser usadas por la Guardia Civil. Eso está ahí. Pero están tratando ahora de crear una situación de permiso, más permiso para más armas de guerra, ¿verdad? Pero aquí usted no encuentra el conflicto entre bandas narcotraficantes u organizaciones narcotraficantes y la Guardia Civil. Usted no encuentra que sean balazos entre policías y pillos. Este no es el oeste, aquí no hay nada de eso, más bien aquí pasan muy tranquilos los narcos.
Hay ráfagas de ametralladora contra delincuentes entre ellos mismos, de sicariato y otras cosas, pero entre policías y ladrones, para ponerlo así en términos de película, aquí no hay pleitos de esa naturaleza, pero sí se autoriza ya el arma. Y no solo eso, sino que eso se va a autorizar también para los ejércitos privados que hay aquí, las policías privadas, que son más de 40,000 personas que trabajan para ellos. Y eso ya sería armar en el país fuertemente contingentes humanos de manera muy peligrosa. Y lo otro es que creando eso y esa inseguridad, el presidente bien podría, fíjese lo que le voy a decir, de convocar a la posibilidad de organizar el ejército de Costa Rica. Usted me va a decir, no se puede porque No, está claro que prohibido. sí se puede, está proscrito. Está proscrito. No está desaparecido, No, está está suspendido, por está decirlo así. proscrito como institución permanente. Eso es lo que es correcto. El artículo 12 de la Constitución. Pero para una situación de emergencia, Sí se puede convocar. podrían convocarlo. No necesita autorización legislativa. Me parece que no. Pero en todo caso, porque es para una situación de emergencia. ¿Ya? Eso podría ir a la sala cuarta y sería un molote. Pero de todas maneras, en una situación de emergencia, a un presidente loco se le podría ocurrir convocar a la constitución de un ejército transitorio para decir que ese es el que va a dar la lucha contra las drogas. En ningún país de América la lucha contra las drogas la dan los ejércitos. Bueno, hoy hemos visto la situación en México, cómo ha sido peor, o inclusive el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga. Bueno, pero en México, en México, AMLO, el presidente que acaba de salir, más bien en aquella frase famosa de no balazos y abrazos, lo que estaba tratando de señalar era una política civil de enfrentamiento. Perfecto. Le agradezco, don Vladimir, por este análisis tan minucioso que ha realizado. Y para concluir, no quisiera irme sin amarrar una última idea, don Vladimir, que usted nos señalaba un escenario eventual. Esta descripción que usted nos dio de la crisis de inseguridad suena exactamente igual a lo que está ocurriendo en Ecuador, que vimos a inicios de este año, donde hubo un alzamiento de un sector que se supone que no tiene ningún vínculo con el gobierno y que justificó al presidente Noboa para tomar el estado de excepción y mantener un régimen militar en Ecuador. Bueno, aquí el estado de excepción podría orientarse, ya tiene toda la fuerza pública, todas las policías organizadas, 60 oficiales que participaron de la foto y del show que les montaron, que son los que encabezarían toda esa estructura militarista que podría levantarse en una situación de excepción y de fuerza. Le agradezco, Vladimir, por todos sus aportes. Igualmente le agradecemos a Sofía Guillén, al señor Hugo Vargas por las entrevistas brindadas y le agradecemos a usted por permanecer con Desde la Otra Acera. Nos vemos el próximo jueves.